Bienvenido a su primera clase en Mobile Center. Hoy vamos a hablar acerca de las variables básicas, pero primero debemos saber qué es una variable. Bien, una variable es un dato que cambia con el tiempo. Por ejemplo, la temperatura. Este es un dato que puede ser, por ejemplo, 25 grados, 26, 27, etc. Es un dato que cambia, no permanece constante. En el campo de la microelectrónica existen variables importantes, así como la temperatura. Sin embargo, hay unas a las que llamaremos variables básicas. Esto es porque de ellas depende el comportamiento general de todo el sistema, en este caso de toda la placa electrónica del smartphone. Bien, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una analogía de un circuito cerrado. Las analogías son utilizadas para poder comprender algo nuevo en base a lo que ya se conoce. Nuestro estudio está centrado en todo lo que se refiere a la microelectrónica, por lo tanto debemos de partir desde el inicio. Y este es un circuito cerrado. Lo que tenemos aquí es una pista de carrera. Observe que el inicio está unido con el fin por un punto. Un auto que se encuentra en esta autopista puede recorrer todo el trayecto, ya que la propia pista no se encuentra interrumpida en algún punto. Por ello es posible que se haga este recorrido. A esto se denomina circuito cerrado. Ahora, tenga en cuenta de que este circuito cerrado pertenece a una autopista, por lo cual el material empleado aquí es de una superficie pavimentada. En el caso de la electrónica, se utiliza lo que es un trayecto, pero de material de cobre. Note además que hemos puesto el nombre a este punto, el cual se llama nodo. Vamos a definir ahora lo que es un nodo. Pero antes observe que aquí lo que tenemos es un movimiento de carros a través de toda la trayectoria de la superficie pavimentada. Y en este caso, el movimiento a través del material de cobre o material conductor son los electrones que viajan a través de toda la trayectoria. Para que los electrones se puedan mover es necesario aplicarle un potencial eléctrico o voltaje, lo cual verá en la siguiente clase. Veamos qué es un nodo. Un nodo es básicamente la unión entre dos o más líneas de conducción en un circuito electrónico. Para entender un poco más, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tenemos una línea A unida a una línea B a través de un punto. A este punto se le denomina nodo. Otro ejemplo es la unión de tres líneas, la A, B y C. Todas se unen en un punto común que también se define como nodo. Otro ejemplo sería una línea A unida a una línea B formando un ángulo de 90 grados. Esta esquina también es considerada un nodo. Tenemos aquí una línea que se inclina a una pendiente de 45 grados, la cual también se puede nombrar como nodo. Y finalmente, cuatro líneas unidas a través de un punto llamado nodo. En general puede observar que un nodo, como bien dice aquí, es la unión entre dos o más líneas de conducción. A cualquiera de estos puntos se le denomina nodo. Veamos ahora qué es un circuito abierto y un circuito cerrado.
Lo que tenemos aquí es una trayectoria. Considere que el material es de cobre, ya que es un material utilizado en el mundo de la electrónica y microelectrónica. Como un buen material conductor puede presentar características como una baja resistencia, la cual es perfecta para materiales de conducción o de buena conducción eléctrica. El siguiente elemento que se encuentra de color verde circular representa lo que es un electrón. Un electrón es una carga negativa que se mueve a través de un cable. Esto lo verá detalladamente en la siguiente clase cuando hablemos acerca tanto de voltaje como de corriente. Por ahora considere que es una carga negativa, la cual al momento de desplazarse se denomina corriente. Para que este electrón pueda ir a lo largo de toda la trayectoria, es necesario que el circuito se encuentre cerrado como el que se muestra aquí. En este caso, el electrón puede desplazarse sin ningún problema por toda la trayectoria. A esto se le denomina circuito cerrado. El otro caso es en donde tenemos a los electrones, pero que al momento de aplicar un potencial eléctrico, estos no se pueden desplazar porque el circuito se encuentra abierto. Una forma formal de nombrarlo sería circuito abierto. La corriente, por lo tanto, será de 0 amperios. Para el caso del circuito cerrado que puede observar aquí, podemos tener un flujo de electrones solo si hay una fuente de voltaje que mueva a estos electrones. Vamos a construir ahora nuestro primer modelo base o circuito base. Tenemos aquí lo que es nuestra trayectoria con un material conductor como el cobre, un hilo de cobre, y lo tenemos configurado como un circuito cerrado. Vamos a añadir ahora un elemento llamado elemento A. Luego añadimos otro elemento llamado B. El elemento A proporciona la energía para que el elemento B funcione. Hemos añadido dos nodos, a uno le llamaremos nodo X y nodo Y. Para entender mejor esto, considere de que A, al ser un elemento que va a suministrar la energía, puede ser la batería. Esta batería suministra, como bien dijimos, la energía al elemento B, que puede representar el smartphone. Variables principales del circuito cerrado con dos elementos. Tenemos aquí lo que es nuevamente nuestro circuito cerrado, al cual le añadimos un elemento A. Este es el que suministra la energía, y B será quien reciba la energía. A aplica un voltaje hacia B con sus terminales. El potencial eléctrico o voltaje aplicado por A es quien mueve los electrones a lo largo de toda la línea conductora o pista. El movimiento de estos electrones, que es gracias al voltaje aplicado, se llama corriente y le representamos con una I. Ya tenemos dos variables básicas, el voltaje, que será quien mueva los electrones a lo largo de toda la línea, y segundo tenemos también la corriente, que es la cantidad de electrones que pasa por unidad de tiempo. Luego tenemos también lo que es la potencia. En este caso tenemos la potencia consumida por B. A entrega una potencia
y B consume dicha potencia. Ya veremos en la clase de potencia lo que representa esta, además de cómo calcularla también. Las variables básicas que estudiaremos en la clase son, por lo tanto, el voltaje. Todo componente electrónico dentro de la placa funciona gracias a un voltaje aplicado a este. Al momento de aplicar dicho voltaje, creamos un flujo de electrones, lo cual se denomina corriente. La potencia está asociada al calor que disipa un componente al momento en el que se encuentra operando dentro de cualquier etapa de la placa del smartphone. Ahora lo que vamos a hacer es también incluir, muchas veces no se hace, pero estamos incluyendo ahora lo que es la resistencia como variable básica. Esto lo hacemos debido a que es muy difícil explicar lo que es voltaje corriente sin considerar la resistencia. Cuando nosotros aplicamos un determinado voltaje a un componente, este pone en circulamiento una determinada corriente. Esta corriente también va a depender del nivel de resistencia que presente dicho componente. Por ejemplo, en el caso de un cortocircuito, si este componente que se encuentra aquí se encontrara en cortocircuito, es posible que componentes a su alrededor se encuentren en corto. Esto quiere decir que sus terminales positivo con negativo se encuentren cruzados, ya sea por algún tipo de líquido o también una mala soldadura. Esto hará que por el componente pase una mayor corriente. En otras palabras, reduce la resistencia del circuito integrado, haciendo pasar mayor corriente, y al haber mayor corriente pasando sobre el circuito integrado, este componente se encontrará en una etapa que se llama saturación. La saturación hace que el componente disipe mucho más calor que el que normalmente disiparía si se encuentra operando en su punto activo. Por lo tanto, ya tenemos las cuatro variables que vamos a estudiar: voltaje, corriente, potencia y resistencia. Con esto estamos concluyendo lo que es la introducción al curso de microelectrónica celular.